Tuve una campaña de juntar toda la mercadería que creíamos que creíamos y que veíamos que tenía alta rotación y dijimos, bueno, esto lo tenemos que guardar en el centro de distribución. Entonces cuando ya se hablaba de que iba a haber una cuarentena, pusimos los camiones a disposición de la logística inversa. O sea, ya empezamos a, en vez de abastecer las sucursales, desabastecerlas. De la historia, te diría, moderna en la pandemia, claramente. Nosotros pasamos de ser una compañía tradicional 100% o 99% a ser una compañía digital. O sea, todas nuestras tiendas cerradas, nuestros vendedores en sus casas, la mercadería en el centro de distribución. Y tuvimos que salir a reconvertirnos y en 15 días armar un modelo comercial que permitía a los vendedores hacer productos a sus clientes. Bienvenidos a Hay Equipo, el podcast donde los líderes de una misma empresa nos abren las puertas a sus estrategias, aprendizajes y desafíos que transforman marcas en historias de éxito, porque el mejor crecimiento se construye en equipo. Con ustedes, sus anfitriones, Gabriel Topola y Brian Roisentul. Bienvenidos a otro episodio de Hay Equipo. Mi nombre es Brian Roisentul y hago este podcast junto a mi querido Gabriel Topola. Hay Equipo se trata, si es la primera vez que lo escuchan, de un podcast donde tratamos de mostrar el detrás de escena, lo que pasa en las empresas argentinas. Traemos a veces uno y otras veces, como es este el caso, dos jugadores de importantes empresas argentinas para contarles qué es lo que pasa detrás de escena, cuántos son, qué hacen y demás. Hoy tenemos a dos jugadores de una empresa llamada Radio Sapienza. Tenemos por un lado a Juan Cruz Pelicer, gerente comercial, y a Lucas Covelo, responsable de logística. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ambos, gracias Juan Cruz, gracias Lucas. Placer, Gaby. Bueno, para lo que nos ven, nos escuchan, si son de Zona Sur, saben de qué se trata Radio Sapienza. Ya el nombre, digamos, la palabra radio ya remite a que es algo de hace tiempo. Vos nos vas a contar, Lucas, un poquito la historia de este comercio, cómo arrancó y cómo se expandió y cómo se transformó en un referente de los electrodomésticos de Zona Sur de la provincia de Buenos Aires. Así que te escuchamos. Bueno, Radio Sapienza es en toda Zona Sur, es un referente como casa de electrodomésticos que surge en 1936, hace 89 años, vamos a cumplir este año. Arranca obviamente con la fabricación de radios y fue migrando el negocio hacia incorporar productos nuevos. Bueno, al principio eran los discos. Y bueno, con los años se fue incorporando electrodomésticos y demás, pero sí surge como con el fuerte en la fabricación de radios. En ese momento en todo lo que tenía que ver con sonido, sonido para un estadio de fútbol. Entonces, bueno, era como fuerte, había un camioncito con los megáfonos que hacían publicidad y demás. Arranca con Benedicto Sapienza, que es el fundador de la empresa. Y bueno, y a partir de ahí, 89 años para adelante, se pueden imaginar todas las cosas que pasó en la empresa, o los cambios que hubo, cómo se tuvo que ir adaptando a las nuevas necesidades. Así que fue un camino largo, pero creo que dio sus frutos, que no cualquier empresa llega a tener tantos años y a seguir vigente y a seguir adaptándose a las nuevas. Y ahí de la fabricación de radios al retailer de electrodomésticos que soy, en todo ese viaje, digamos, ¿cuántas sucursales son? ¿Dónde están ubicadas? Nosotros actualmente tenemos 13 sucursales y un centro de distribución en Lomas de Zamora. Pero sí, arrancó con una sucursal en Lomas y después, a medida que fue creciendo, se fue expandiendo, fue incorporando, abriendo sucursales, siempre en zona sur del Gran Buenos Aires. Creo que tuvimos en Capital Federal, también tuvimos, exactamente. Actualmente todas nuestras sucursales están en zona sur.
Y bueno, lo que te digo, incorporando productos, modelos de negocio, mueblería, por ejemplo, que por ahí no escuchaba en algún podcast de las cosas que se enchufan y las que no se enchufan. Nosotros también lo empezamos a comercializar y así que bueno, así fue creciendo Radio Sapienza Y en Zona Sur. Entonces fue bastante natural, digamos, el hecho de pasar del sonido, digamos, hay una nota que nos hizo hace poquito la PEWE que hablaba de que Benedicto había sido el primer DJ, porque es de la época en donde antes las fiestas había bandas tocando, y él empezó, siempre fue una persona de avanzada, porque empezó a pasar música con discos. Era extraño, digamos, para ese momento, hoy es recontra común. Pero en aquel momento las fiestas tenían bandas en vivo sí, para sí. que baile la Y la gente. Argentina tenía disquerías y Claro. hoy es algo que ya no existe, Y- pero ustedes que tienen mucho menos que 89 años, ¿cómo y por qué llegaron a Radio Sapienza? Bueno, yo la verdad es que llegué hace un poquito menos que Lucas. Lucas está hace 8 y yo llegué hace casi 5 con una propuesta que tenía que ver con un poco eh, avanzar en los siguientes momentos, en los siguientes años de lo que venía la industria, de cómo se venía moviendo. Yo me relaciono justo en la época en el 20. eh, Estábamos viendo que cambiaba la estructura del retail tradicional, y que obligado de alguna manera teníamos que pasar a la digitalización de una manera drástica. ¿No tenían nada en ese momento? Había un desarrollo de un sitio web que tenía muy poquita venta, muy poquitas transacciones. Y un poco en su momento, digamos, la convocatoria tenía que ver en mi incorporación, con liderar, digamos, un proceso de cambio cultural, llevando a un modelo más profesional de los procesos que se lleven adelante. Yo tengo a cargo todos los procesos operativos, tanto las ventas digitales como tradicionales, pero también tengo a cargo la gente de marketing, tengo a cargo los equipos de compras y de logística. Lindo quilombito para la pandemia, ¿no? Claro, y si vos te pones a pensar, digamos, no es solamente vender bien un producto, poder mostrar los atributos, poder ofrecerlo y que la gente lo interprete como que vas a cubrir una necesidad que tenga, pero también es todo lo que tiene que ver con la postventa, desde la facturación hasta entregarlo en tiempo y forma, desde cómo llega el garantía. producto, de la garantía, desde la satisfacción, ¿no? Porque es importante medir la satisfacción en las buenas y en las malas. Para nosotros son cuestiones importantes que por ahí eran procesos que se hacían de forma más artesanal, no tan procedimentalmente, y que fueron parte de los desafíos grandes que afectan también a un modelo cultural, porque digamos lo que pensaba cuando charlábamos un poco con Lucas de qué iba a ir este podcast. Si bien nosotros básicamente lo que hicimos en los últimos 5 años tiene que ver más con la digitalización y la intervención más de procesos o profesionalización, también tiene que ver con un cambio cultural, que no son fáciles los cambios culturales en las organizaciones, en esta ni en cualquiera. Entonces el desafío es un desafío de, si hay una compañía que venía haciendo bien las cosas durante tanto tiempo, encontrar nuevas maneras que que tiendan a la mejora de eso que ya se hacía bien, genera una resistencia natural. Ya volvemos con más Hay Equipo. Si estás disfrutando del episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube y compartilo con quienes creas que pueda servirle. Nuestra misión es poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible en el camino del e-commerce. Y para eso queremos contar con tu ayuda. Imagino que en 89 años han tenido que desaprender muchas cosas que funcionaban para aprender nuevas. Ahora sí que vamos con un poco tu background y cómo llegaste a Radio Sapienza, pero antes quería hacer este paréntesis, ya que me dio el pie Juan Cruz, de poder entender un poco cuáles fueron los hitos más importantes de estos años. Acá pasaron empresas también centenarias, estuvo un Springwall, un BGH,
Y obviamente ellos contaban que hubieron ciertos hitos que marcaron estos cambios culturales grandes de mercado. En Radio Sapienza, ustedes, ¿cuáles son los que identifican como los hitos principales, si quieren, en la historia, o los cambios más grandes que hubieron? De la historia, te diría moderna, en la pandemia, claramente. Pasamos de ser una compañía tradicional 100% o 99% a ser una compañía digital. De buenas a primeras teníamos a todas nuestras tiendas cerradas, nuestros vendedores en sus casas, mercadería en el centro de distribución, eh, y tuvimos que salir a reconvertirnos y en 15 días armar un modelo comercial que permitía a los vendedores, en principio desde sus redes sociales, de WhatsApp, vender productos a sus clientes, a sus familias, y, y nosotros con una interacción continua no solamente la parte de precio, sino también la parte de stocks. Digamos, no podíamos vender 2 veces el mismo Claro. televisor. Entonces, hubo un desafío muy grande. En ese tiempo, una app de vendedores es un modelo comercial que por ahí no está tan masificado, pero hoy los vendedores en Radio Sapienza, desde una app, pueden saber en tiempo real no solamente los stocks, los precios, información de los productos y fotografías como para complementar el proceso de venta, sino también pueden saber si yo no tengo en la sucursal A, si la tengo en la sucursal B. Tienen Y visibilidad del stock y de trabajás con la gente, digamos, muy cercano, de forma muy cercana, porque eso te mejora mucho los procesos de venta. Por ahí sí tenías un sistema, te tenías que acercar, pero hoy es de un teléfono celular y no necesitas estar en la tienda si quisieras. metodología, o sea, yo soy vendedor, veo en la app. Es un punto de que- venta, realmente es eso. Es acercar el negocio a la gente y no la gente al negocio, ¿no? Te diría que por lo menos en estos últimos tiempos de la pandemia acá, es entender por qué te eligen, ¿no? Yo vendo el mismo televisor que tantos otros, pero es todo lo que rodea la venta de ese televisor lo que hace que la gente eventualmente nos vuelva a elegir o vuelva a creer en nuestra propuesta. Y eso tiene que ver con todo lo periférico a la venta en sí mismo del producto, ¿no? Sí, la experiencia que pueden tener, ¿no? Totalmente, totalmente. Y que la gente hoy viene con un montón de información, digamos, hoy es raro que un vendedor tenga que contar demasiado. es raro, ¿viste? Ponerle a la gente un poquito más grande, sí, que los ponga en autos de ciertas cuestiones técnicas, pero en realidad hoy el vendedor te tiene que ayudar o te tiene que facilitar el proceso, ¿no? Vos ya sabés más o menos qué es lo que estás buscando y de alguna manera te tiene que ayudar con cómo lo querés pagar, que si es con una tarjeta, si son con dos. Hay que entender todo el proceso que se vivió en ese momento y que fue posterior a la pandemia y que te diría que hoy también tenemos algunos vestigios de ese momento, ¿no? Entonces es importante cómo lo vas a pagar, de qué manera, si vas a hacerlo con más de una tarjeta, dar todos los procesos, ¿no? Y hacérsela fácil. La persona en general tiene en claro cuál es la necesidad y lo que quiere es resolver la necesidad. Nosotros no vendemos televisores, vendemos que haya una persona que pueda seguir su serie, o no vendemos lavarropa, vendemos ropa limpia para la familia. Entonces, cuando vos interpretás un poco de qué viene la mano por parte de la necesidad del cliente, es como que tenés ya una ganancia respecto de otro que se centra solamente en el producto, ¿no? Vos, Lucas, si querés ahora sí. Sí, la pandemia para logística, imagínate lo que fue, ¿no? El cambio de vender casi, te diría, no sé, más del 99% o 95% en tiendas físicas a pasar a tener una logística. Nosotros, para que te des una idea, antes era más común llamar no tanto como logística, sino éramos el depósito, Claro. en donde abastecíamos sucursales. Nosotros teníamos los camiones para abastecer las sucursales y el producto tenía que estar en la sucursal.
Hoy nos llega una venta de cualquier canal de venta y tiene que estar o en la sucursal o en la puerta del cliente. Saber cómo fue ese momento donde se enteran que cierran todo por la pandemia y hay una reunión de emergencia. ¿Cómo es que dicen, Un lío. qué hacemos? Antes de la certeza del plan, ¿qué pasó? Había una mirada muy, eh, con una certeza muy, muy, muy grande que es, che, esto no va a durar 2 semanas. Avisado, che. Totalmente. Fue una de las cosas que primero se habló y que se percibía es, esto no va a durar 2 semanas. Entonces, bueno, ¿cómo nos preparamos? Y fue un desafío para la logística, porque en el centro de distribución nosotros acopiamos mercadería, también tenemos 13 sucursales llenas de mercadería. Entonces, dijimos, che, si no vamos a poder abrir las sucursales, ¿de dónde vamos a sacar los productos? Entonces, hubo una campaña muy, muy grande. La verdad que somos muy ágiles en respondiendo ante situaciones y eso es un poco El lo ADN que... Sí, somos rápidos y buenos en eso. Entonces, dijimos, bueno, hicimos toda una campaña de juntar toda la mercadería que creíamos que creíamos, ¿no? Y que veíamos que tenía alta rotación y dijimos, bueno, esto lo tenemos que guardar en el centro de distribución. Entonces, cuando ya se hablaba de que iba a haber una cuarentena, pusimos los camiones a disposición de la logística inversa. O sea, ya empezamos a, en vez de abastecer las sucursales, desabastecer. desabastecerlas. La verdad que fue un cambio. En el momento que estábamos hasta las 10 de la noche y por ahí, bueno, cansados, pero fue divertido. Hoy lo miro así en el tiempo y fue divertido. Me divertí, a mí me gusta la logística, fue muy divertido. Y aparte, bueno, la visión, ¿no? De esto de, che, no van a ser 2 semanas. Y respondimos rápido, respondimos bien, estuvimos No preparados. solo la visión, sino la capacidad de improvisación en forma ordenada. ¿Y, Sí, y cómo llegaste vos a Radio Sapienza? yo vengo de otro rubro, nada que ver, el automotriz. Mi familia tiene una empresa de venta de repuestos para línea pesada. La conozco a Dafne hace 15 años. Bueno, es mi actual pareja, obviamente, tenemos 2 hijos. Bueno, me convoca a unirme al equipo de logística Radio Sapienza hace 8 años, cuando vieron la necesidad de tener por ahí un referente, un pilar del área. Entonces, bueno, obviamente me junto a escuchar la propuesta, me gustó, vi la oportunidad, una empresa de muchos años, de mucha trayectoria. La verdad que para mí fue un desafío. Familia. No, me apoyaron, fue más el miedo mío y mi propio prejuicio de la situación que no, 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 me apoyaron 100%. Así que bueno, tuve mucho apoyo y bueno, una decisión que creo hoy, después de muchos años, casi 8, que fue la correcta, porque pude aprender. La verdad es que Radio Sapienza es un lugar en donde uno se siente cómodo trabajando, en donde uno aprende, en donde te incitan a aprender, te apoyan en eso. Así que creo que fue un gran salto profesional para mí. Este, y lo que pude ver es que hay muchas cosas en común. O sea, hoy, obviamente en Argentina la mayoría son pymes, son empresas familiares y tienen más cosas en común de las que parecen, a pesar del tamaño o de la Rubro. facturación o del rubro, de lo que sea. Tienen más cosas en común de los que parecen, así que como que no fue un cambio tan difícil al final para adaptarme. Me adapté rápido.
Ahí hubo una reconversión muy grande y también un poco lo que resaltaba Lucas recién a nivel de logística se vio en otras áreas, porque eh, por lo menos lo que yo experimenté cuando ingresé al equipo tenía que ver con que eran equipos más fragmentados, digamos que cada uno hacía bien sus cosas, pero que no necesariamente operaban de manera en equipo. Y fue ese un desafío muy grande porque no nos quedaba otra que ser muy, muy partícipes de la solución de toda esta nueva experiencia que teníamos que atravesar. Y creo que la característica del equipo que hay, desde los que están y de los que se fueron sumando, fue súper interesante ese proceso porque se fue complementando de una manera armónica y que después no, nos permitió mejorar nuestro estándar como compañía. Esto de ser una empresa ágil porque tenemos eh, digamos, una estructura ágil que buscamos, no es algo que se dio, no es que es este tamaño por algo azaroso, ¿no? No buscamos ser ágiles. Nosotros buscamos tener gente que se adapte a diferentes funciones, gente que interprete naturalmente la función del otro como para también colaborar en ese proceso. Y por ahí puesto en esto de palabras pareciera fácil, pero la verdad es que no es tan sencillo cuando bueno, vos tenés responsabilidades sobre un área y el otro tiene responsabilidades sobre otra área. Bueno, acá era importante entender qué era el desafío en el que encaraba un área y cómo era en relación al negocio en sí mismo, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, ¿cómo se promueve la agilidad? Más allá de contratar a las personas correctas, porque como bien decís vos, más que suena fácil, no es fácil. Justamente es lo que mucha gente define como los jugadores de tipo A. ¿Sí? Son Sí. jugadores que son Sí, que un no es 10, sencillo. ¿viste? Son un 10, no hace falta decirle, che, tenés que hacer esto, che, el otro necesita fluye y entre ese tipo de jugadores fluye bastante. Lo que sí es, ¿cómo es el tema de procesos o de cultura para... Yo creo que hay que tener una planificación, primero que nada. Hay que ser muy claros en qué es lo que querés o qué es lo que vas a ir a buscar. Después es que haya reunión no solamente la de juntarse y conocerse, sino también la de entender lo que le pasa al otro y en qué puedo contribuir desde mi lugar para hacer que las cosas fluyan con más naturalidad. Sientan parte también Totalmente, de la empresa, ¿no? cada uno tiene su rol preponderante y te puedo asegurar que por lo menos en Radio Sapienza no tenemos gente que esté de más dentro de la estructura. Cada uno tiene su función bien establecida. Tenemos que ser claros, buscamos generar KPIs que nos impulsen, no solamente en cómo hacerlo, sino también en cómo controlarlo, porque es importante que haya una estructura que no solamente sepa hacia dónde va, sino también ayudar que en ese proceso de cómo corregimos los desvíos mientras andamos. ¿Cuáles Esto son esos indicadores de la gestión que ustedes miran? depende del área que puedas tener. Básicamente lo que buscas es que a partir de ciertas indicadores propios del área vos puedas darle un seguimiento a si lograste y por qué lo lograste, y si no lo lograste, qué podemos hacer para que lo empieces a lograr o qué hay para restablecer ese proyecto o ese indicador que nos lo imaginamos como que era bueno para medir lo que venías haciendo, ¿no? Entonces, tiene que ver con diferentes, digo, lo de las áreas, porque realmente no es el KPI, no tiene que ver necesariamente con el KPI de marketing. Sin embargo, son los que nos permiten darle claridad al impulso de cada uno de los equipos y también estar custodiando a ver en qué podemos colaborar para que esos impulsos estén orientados al
al beneficio o al objetivo común, ¿no? Ahora bien, te hago una consulta. La pandemia claramente fue un golpe de realidad para muchos, nos fue un cachetazo a los planes de las empresas y dijo, por acá no, arréglenselas. Y parece que la respuesta en su momento fue esto de, en respuesta a locales y puntos de venta físicos cerrados, poder desarrollarlo online. Ustedes en su momento dicen que no tenían una venta online fuerte, que representaba muy poco. Si hacemos si querés, no vamos a la actualidad antes de ir a esa historia mucho más representativa, esa venta online, ya habiendo Sí, pasado la pandemia y demás. sí, hemos aprendido, hemos tenido experiencias de eventos digitales, con algunas deficiencias conceptuales. No tenían que ver con deficiencias por ahí de inconsciencia, ¿no? De negocio, ¿no? De la aceleración que te generaban esos eventos y cómo los terminabas, digamos, orquestando frente a la necesidad, que yo por ahí vendías a los primeros hot sales donde yo interactué, el control del stock era relativo. Tenías que salir bueno, compras, me tenés que traer tantos televisores de este modelo, o tantas heladeras de este otro, o tantos aires, y era la negociación con los proveedores, y no tengo este modelo, tengo este otro, y hablar con el cliente, mirá, se nos acabó esto. Hoy tenemos una estructura de 7 puntos de venta digital, nuestro sitio web, y después trabajamos con 6 marketplaces, tiendas bancarias, Mercado Libre, etcétera, con una dinámica, o sea, que la tenés que adquirir no solamente del proceso de venta, desde todo lo que pueda llegar a ser el marketing enfocado a eso, sino también en todo lo que tenga que ver con los requerimientos de compra en volumen, con los requerimientos de logística en tiempos. Hoy estamos entregando muchos de los pedidos que la gente nos hace en el mismo día. Entonces, de esa empresa tradicional que, bueno, digamos que lo que hacía era abastecer sucursales a desafiarte a entregar no sé, una heladera, un televisor en el mismo día que la persona compró. Hay un track vos decís, ¿cómo fue esta revolución? Bueno, yo creo que hay un compromiso muy grande. Primero, una claridad en la dirección, ¿no? Después hay un compromiso muy grande en el equipo de trabajo, porque nos dolió llegar a ese punto. No es fácil. Sí, Aprendimos muchas veces, como se dice, a los golpes. Erramos mucho, y esto que decía también Lucas antes, es una compañía que te permite aprender o te enseña desde tu equivocación. Y eso es un rasgo muy positivo. He trabajado en otro tipo de compañías, realmente encontrar una empresa en donde la equivocación es parte Se de... perdona el error. Proceso No, de es parte aprendizaje. porque es aprendizaje y seguramente lo empezaremos a hacer mucho mejor a partir del error. Esta conciencia de la evolución y que tiene que ver de vuelta por ahí un poquito con el cambio cultural y con adaptarse a las nuevas realidades. O sea, yo creo que el que no se adapta a la larga termina pereciendo. No hay demasiada alternativa. El tema es cómo te adaptas, el tema es cuánto... les hago una pregunta. ¿Por qué piensan por qué piensan no? Pues capaz lo saben, ¿no? Pero ¿por qué no se habían subido a la hora hasta que llegó la pandemia y casi que los obligó a hacerlo? ¿Qué es lo que pasaba internamente en las charlas que decían no nos subimos o no era un enfoque tan principal? Yo tengo una mirada de eso, ¿no? Yo creo que fue todo progresivo y fue todo orgánico. Las empresas también tienen tiempos que hay veces que son más sencillos y hay veces que son más complejos de llevar adelante ciertos cambios. Y yo creo que fue orgánico. Digamos, la pandemia es como que nos exigió, una vez que estabas exigido, lo llevaste a cabo, una vez que lo llevaste a cabo, te diste cuenta que era factible seguir repitiéndolo. Digamos, un aprendizaje medio forzado. La realidad es que veníamos con 80 y tantos años o 70 y tantos años de éxito.
digamos, y esto que hablábamos antes, ¿no? En el éxito es difícil hacer el cambio, hacer el switch, porque la digitalización tiene implícito un montón de desafíos como compañía, digamos, que te expones un montón. Nosotros somos muy orgullosos de la marca que representamos. Entonces, sentimos que le exponemos en cada una de las transacciones que llevamos adelante con nuestros clientes y queremos seguir manteniendo a Radio Sapiens. Entonces, esas son definiciones que a veces te aletargan un poco la toma de decisiones respecto de cambios. Yo creo que tiene que ver con el desconocimiento de lo que hay detrás de esa línea que trasponés cuando te animás a trasponer algo. Y hay muchas veces que son situaciones que son bastante más pequeñas, que se dan en la vida cotidiana, que a veces hasta que te das cuenta que realmente algo te resuelve en este tiempo, más allá de la digitalización y que la digitalización también nos atraviesa como compañía, digamos, si bien siempre Sapienza fue una empresa muy relacionada con la tecnología, tuvo una de las primeras computadoras, según cuenta Mabel, nuestra gerente general. Su padre lo venían a ver empresas de tecnología para ver las computadoras que habían comprado y demás. Siempre hubo mucho respeto por el procesamiento del dato, pero al margen de eso vos te vas dando cuenta que hoy la tecnología es un aliado fundamental en los negocios. Y si bien la intuición es clave, ¿no? Y el dato es una complementación a la intuición que esas dos variables te diría que son una de las claves de éxito de casi cualquier negocio, ¿no? Con una buena intuición y con un buen procesamiento de datos apuntado a tener información para la toma de decisión, es algo muy interesante. Entonces, empezás a complementarte en un montón de áreas con la utilización no solamente de la digitalización en términos de la agilidad, de los controles de cada una de las variables que medimos, sino también, bueno, todo este desafío de interactuar con la inteligencia artificial en procesos que son naturales. ¿No pensaron en un rebranding? Sacar por ahí el radio y quedarse con la Sí, Sapienza. y ahí hay un montón de Sí. reuniones al respecto y estamos en un proceso de ese estilo. Creo que como todo hay que dejar que las ideas maduren. Tenemos nosotros, si bien somos una estructura pequeña, de 125 personas, pero sí nos sabemos nuclear con profesionales, equipos de profesionales que nos ayudan y trabajamos con algunos de ellos en ideas del estilo de la que plantea Gabriel. Claramente hay que abandonar algunas. Y sí, ese es un proceso, solamente un cambio de nombre, No. definir otras cosas. Lo importante es que Sapienza como marca se mantenga en el tiempo. Interesante, una de las cosas que también rescato de la empresa es que, digamos, al momento de contratarme, me hablaban de los próximos 80 años. Yo he estado en empresas donde lo que se buscaba era venderla, si se podía, Mañana. porque había necesidad de fondearla y demás. Y que haya una familia que esté tan interesada en la evolución y que prospere Sobre todo en en las Argentina. próximas generaciones, en un entorno tan complejo de negocio, ¿no? Y ustedes cuando empiezan con lo digital, porque como que ustedes son profetas en su tierra, ¿no? Me imagino en Loma de Zamora, en Lanús,
en todas esas zonas es como que... Tenemos de Lanús a Brance Por eso. y de Carlos Espegazzini hasta Berazategui, hay un rombo donde tenemos las 13 sucursales. Pero está muy bien, digamos, porque es como que van al nicho del Sí. mercado, ¿no? Pero después con lo digital es como que se abren a todo el país, ¿no? Sí. Y hoy llegan con sus productos a zonas donde antes no llegaban. Totalmente. No sé cuánto representa lo que ustedes venden por fuera de las zonas que son tradicionales para ustedes. Y nosotros hemos tenido una representación de lo digital de más de 25 puntos de la facturación, ¿sí? Hay momentos que son oscilantes, digamos, no se mantiene de forma permanente, pero hemos tenido desafíos súper Pero importantes. ese 25, ¿no? El 80 se vende en la zona de influencia, pero a través de los canales digitales. Te diría que depende, porque nosotros trabajamos, por ejemplo, con tiendas bancarias y hay veces que las tiendas bancarias nos proponen, digamos, a sus carteras promociones que son súper interesantes y nos ha pasado de meses que nos sorprendimos nosotros mismos. A veces, por más que uno quiera planificar un montón de cosas, hay veces que no tenés manera de anticiparte a dónde vas a estar vendiendo el próximo. Y en lo que es online, Lavarropa, ¿quieren ¿no? compartir también porcentualmente o más o menos lo que es de venta de ustedes propia en su sitio web versus lo que venden en otras tiendas? Y más o menos estamos vendiendo un 30 y pico por ciento desde nuestro desarrollo digital y el resto en Marketplace. Sí, estamos continuamente revisándonos en el modelo de nuestro sitio web, y creemos que bueno, el resto de los canales digitales son complementarios, pero son tan importantes como y tenemos expectativas de seguir evolucionando con eso, ¿no? No nos quedamos acá, no. Así como tenemos expectativa de abrir alguna otra sucursal, tenemos expectativa de seguir abriendo canales digitales que me parece son súper eficientes desde el modelo, que ya hay un modelo que más o menos lo tenés armado, ya no es que tenés que hacer un esfuerzo el mismo que venís haciendo, sino que ya empieza a ser un poco marginal, porque más o menos la estructura la tenés resuelta. Tenés el equipo de venta digital, tenés el equipo de logística y ya está acostumbrado a trabajar de esa forma, tenés el equipo de compras que está acostumbrado a trabajar sobre compras específicas de digital. Se empieza a notar el mayor abanico de oferta en los puntos de venta. Siempre fuimos como muy creyentes. Hablamos de lineales nosotros, que las categorías para nosotros son lineales, y siempre pensamos que para que una persona tenga posibilidades de elección frente a una necesidad, tiene que comparar lo caro con lo barato, lo bonito con lo no tan bonito, cantidad de revoluciones y etcétera, etcétera, que puede haber en diferentes tipos de productos. Entonces, siempre creímos en dar una oferta que sea variada dentro del mismo lineal. Después, si vos me preguntás cuánta cantidad de categorías estamos vendiendo, y estamos vendiendo más de 100 categorías, y bueno, es todo un desafío seguir abriendo categorías. De nuevos productos grandes o más enfocados al electrodoméstico tradicional, hasta, no sé, vasitos de Stanley o Pilas. termos o pilas. Así que después, si querés, no. ¿Qué te iba a decir, Lucas? Tema de la logística, imagino vos saltaste, como decías antes, de una empresa familiar a otra y dijiste, bueno, listo, vamos a abastecer sucursales, no lo estoy minimizando, digo, era todo un desafío, pero un amigo conocido, si querés, capaz, y de repente, bueno, pandemia explotó, dijiste, bueno, logística inversa, desabastezcamos, pues bueno, vamos a esto nuevo del online para nosotros, ahora vamos a ser más federales. Empezamos a vender a nivel nacional, Para que logística, era digo. impensado para
para mí por lo menos. Y la verdad es que me tocó ver esa transformación adentro, estando ahí con los chicos de logística. Y la verdad que fue buenísimo porque era impensado. A partir de ahí, bueno, yo me relaciono muy bien con la gente, tengo una forma de trabajar en donde les propongo que sean partícipes de mejoras, de propuestas, por lo menos, y analizar si esa propuesta es una mejora o no y ponerla en práctica. Entonces esa libertad también me permitió trabajar en equipo con logística y que se prendan a esta revolución de decir, bueno, ahora ya no abastecemos más 13 sucursales, ahora abastecemos 13 sucursales y hacemos logística de última milla. Entonces, y era muy raro. Si bien hacíamos entregas a clientes con la última milla, eran muy zonales, la mayoría eran en Lomas de Zamora, en donde tenemos nuestra casa central. Salir de zona sur y empezar a llegar a Capital, a zona oeste, a zona norte, a Córdoba, a Rosario, a todo el país. ¿Cuáles fueron los Eh, principales desafíos, si querés, o para... y procesos es un desafío muy grande y trabajé mucho en los procesos. Imagínate que cada marketplace tiene su propio proceso, cada operador logístico tiene su propio proceso. Si bien son todos muy parecidos, digo, no son todos iguales, no están estandarizados. Entonces, eh, yo creo que adaptarnos a cada uno de los procesos fue un desafío muy lindo y desarrollarlos internamente para ser eficientes, para no impactar en un resultado negativo en el cliente final, en el que está esperando el producto en tiempo y forma, entonces, y el producto correcto. Nos ha pasado en este camino de aprendizaje de entregar una pava por un celular. Entonces, claro, fue muy importante también eh, trabajar, incorporar operadores logísticos que estén a la altura. eh, y bueno, y a partir de ahí, Tecnología también, ¿no? Porque lo que buscábamos era eso, era hacerlo tecnológico, sin perder ese contacto humano con el cliente. Te brindo tecnología, pero también sabés que tenés un soporte atrás, alguien con quien hablar. Las típicas preguntas, no sé dónde está mi producto, en cuánto me llega, me dijeron que venían hoy. Entonces, bueno, toda esa información requiere tecnología y ahí estuve incorporando y trabajando con el equipo, que obviamente al principio cuando los cambios son grandes hay cierta resistencia, es natural, pero la verdad es que después en el camino nos fuimos dando cuenta de que no era tan grave, que no era tan difícil, y aparte que nos ayudaba un montón a seguir fidelizando clientes, a que confíen en que no solamente nos pueden comprar en la tienda física, sino que nos pueden comprar en la página web o en las tiendas, en los diferentes marketplaces, que vamos a cumplir de la misma manera. Acá algunos retailers grandes y conocidos que estuvieron en el podcast contaban acá mismo que siguen abriendo sucursales, ¿viste? Uno ve la evolución y dice, bueno, mejor dicho, en este episodio no podría ser que la tele iba a matar a la radio, si querés, y que el e-commerce o el online iba a matar al offline. Y por el contrario, estas empresas grandes de Argentina y también en el mundo continúan abriendo sucursales, también con una mirada diferente para darle soporte a lo que es el online, para estar más cerca de la gente, más opciones de pick-up, acelerar tiempo de entrega. ¿Ustedes ven la ampliación zonal, si querés, de apertura de sucursales con una mirada diferente o no? Mira, yo creo que la mirada la tenemos integrada respecto de esta relación de la digitalización de nuestros procesos comerciales. Eso es importante porque en algún momento era Montesco contra Capuleto, sucursal contra venta digital, y logramos de alguna manera en el paso del tiempo. Sí tenemos expectativa de seguir creciendo. Somos una empresa que revisa mucho los pasos que da. Es una empresa muy sólida, no solamente en el tiempo que está, sino
buscamos ser sólidos a niveles financieros, buscamos que los pasos que demos sean los pasos lógicos que hay para dar, entendiendo que es un momento en donde las cosas que dejes de hacer también tienen una implicancia en tu negocio. Pero sí estamos con la intención de evaluar nuevas aperturas. Estamos intentando expandir un poquito la zona, pero hoy creemos que seguimos con algunas oportunidades o algunas localidades que son cercanas a nuestra zona de influencia, y que podrían ayudarnos a después sí seguir avanzando en términos de regionalización, vamos a decir, o pasarnos más a otro tipo de geografía. Pero bueno, son dos pasos que la compañía se toma su tiempo como para tomar definiciones al respecto. Intenta que las definiciones cuando se tomen sean firmes y sean continuas y se mantengan durante un tiempo determinado, porque los negocios no los evaluás de un momento para el otro, o si abrís una sucursal, digamos, la intención es que esa sucursal, digamos, se mantenga en el tiempo y buscamos achicar la posibilidad del error, entendiendo que el error es un invitado de lujo a la mesa de los negocios, ¿no? ¿Y las sucursales están en centros comerciales abiertos o shopping centers? Hemos tenido en shoppings, la verdad es que hoy no tenemos sucursales en shoppings, siempre están cercanas a las zonas de influencia en general de medios de transporte. Creemos mucho en que nuestro cliente se relaciona mucho con esa modalidad de movilidad. Si bien tenemos clientes de todos los estilos y todos los segmentos sociales, siempre tuvimos la búsqueda de geolocalizarnos en lugares que tuvieran cercanías con estaciones de tren, cercanías con terminales, medio de transporte. Porque bueno, también es tener es una forma de acercarse al laburante, al que pasa y que por ahí está en la definición de compro la freidora o no compro la freidora. Bombón. Digamos, vamos mucho por temporada, no te quiero eludir la pregunta. Acá el lavarropas, termotanque, hoy estamos muy enfocados hacia la casa, dentro de la casa. Bueno, después en el verano vendemos mucho aire acondicionado, ventilador, pileta. Pues, digamos, hay artículos que se venden todo el año. Digamos, heladeras seguimos vendiendo muy bien, por más que el tiempo de mayor venta de heladeras tiene que ver más con el tiempo de verano. Cocina. Bueno, cocina, soy también Claro. air fryer. Podemos hacer un acuerdo, y tener contenta a tu mujer y que estés contento vos con... Ocupa lugar. ¿Y qué planes tienen a futuro, digamos? Estamos incorporando en muchos procesos, como te decía, todo lo que es la inteligencia artificial. Estamos trabajando ahora con un asistente que es una bomba. Estamos haciendo ajustes y demás que nos va a llevar a un nivel diferente en todo lo que es la colaboración en la toma de decisiones. Estamos trabajando también en evaluar diferentes nuevos canales digitales para abrir. Estamos a poquito de abrir unos nuevos canales y estamos evaluando también la posibilidad de abrir una o dos sucursales más. No sé si se va a dar en el lapso de este semestre de 2025, pero probablemente en el 2026 estemos seguramente haciendo una nueva apertura. Mundial. Para el Mundial. Venderemos muchos televisores.
¿Y los dueños siguen involucrados en el Sí. día a día de la empresa? Increíble. Digamos, increíble no, es una característica. Son personas que están en el día a día. Van a trabajar todos los días y ocupan mucho de su tiempo viendo y ayudando a ver cómo mejorar las cosas. Están muy involucrados en el negocio. Y tenemos ahí una mesa de definiciones. Es bastante colaborativo el proceso, no es una empresa verticalista, pero sí es una empresa que tiene una atención por parte de los socios. Y entonces es fácil ver en una sala de reunión a Mabel o alguno de sus hijos discutiendo alguna nueva práctica o alguna nueva idea para implementar en el negocio, ¿no? Así que sí, son muy presentes y creo que también es un rasgo distintivo. A toda la estructura, si bien estamos todos muy acostumbrados a estar en ese ámbito, nos desafía aún más, ¿no? El apellido es de ellos. Hay mucho juego. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, logramos una buena sincronía en ese sentido. Perfecto. Chicos, algo que nos haya quedado en el tintero, que quieran contar o algo más allá. Creo que cubrimos un poco de todo, pero por si tenían ahí con tus notas algo que querían No, mencionar que no se dio. no, básicamente nosotros, yo lo que quiero dejar un poco en el podcast, y porque eventualmente lo vea alguna persona a la que contratemos en el futuro, es una Pregunta empresa. para la entrevista. Es una empresa interesante, es una empresa interesante para trabajar porque es una empresa que te permite desarrollarte. Es una empresa que tiene una cantidad de gente justa como para ser ágil. Tiene muy buena interacción entre los equipos, lo que hace sentirte parte rápidamente y querer ganar con el equipo. Y siempre estamos dispuestos a mejorar las formas. Entonces, si bien no somos perfectos, porque casi ninguna estructura es perfecta, estamos mirando qué más podemos dar. La mejora. Claro, cómo podemos hacer mejor el negocio, digamos, y fundamentalmente, y esto que no es un dicho, es realmente tener en el centro al cliente. Y es fomentar con los equipos de venta la importancia que tiene el cliente, la atención de los clientes, la rapidez en las soluciones para los clientes, el medirnos nosotros frente a la opinión de los clientes, las buenas y las malas. Son tan positivas o te permiten aprender tanto lo bueno como lo malo, pero de lo malo te permiten reprocesar ciertos procesos que por ahí no los tenías tan claros o por ahí no estaban siendo tan eficientes. Este puente que se construye con el canal online entre la marca y el cliente Totalmente. es un canal bidireccional que te permite Sí, alimentarte de lo que ellos y en quieren. un punto es descarnado, va sin Obvio. filtro y la Claro. recibís y tenés que intentar estar a la altura de la... Capaz sin filtro vimos la primera parte, creo yo, antes de capaz que esté el e-commerce, así, sobre todo en Radio Sapienza, que es más nuevo, el tema de las redes, entonces ahí sería sin filtros, sobre todo comentarios, bardeadas, todo lo que sea, porque la gente no dice lo bueno, a veces dice lo malo en todos. En logística. Claro. En logística nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de comunicación con el cliente que es tremendo, porque es por WhatsApp. El tradicional es... Quiero mi pedido. Claro, y son WhatsApp que se disparan automáticamente, igual que los mails de cualquier Claro. operador logístico. Bueno, nosotros incorporamos que esa comunicación sea por WhatsApp. Y nos contestan ese WhatsApp. Y nosotros tenemos una central de comunicación en donde podemos interactuar con el cliente y nos enteramos de todo. Si están enojados porque el pedido les llegó tarde, o las felicitaciones, tanto lo bueno como lo malo. Tenemos un NPS incorporado Claro. en una de las comunicaciones en donde lo invitamos a que comenten cómo fue su experiencia
¿Esa info después la usan? Sí, Sí, ese sí, es sí. un gran gen, ¿no? La atención sobre el comentario de un cliente, sobre, che, si pasó algo que no está bueno, que no vuelva a pasar. Aprendamos de la situación. Si hay algo para reformularlo, reformulémoslo. Sí, y no Pero queda en la nada, no queda escondido, se entera todo el mundo, lo presentamos y lo mostramos en la reunión. Cliente de Radio Sapien, si querés decir algo al dueño, pones un WhatsApp a la atención al Le va- cliente. por el otro día Sí, hacíamos sí, tal cual. una de las últimas acciones que hicimos un sorteo para el Día del Padre. Bueno, lógicamente hubo gente que, como todo, que ganó y había 4 premios. Y uno de los chicos nos decía, nos resaltaba, nos agradecía primero el regalo, ¿no? O el premio que había ganado. Y hablaba, bueno, de la alegría de que era un laburante y que le habíamos cambiado el día y que nos agradecía y que las empresas a veces no se ponen no ponen en consideración al cliente. Y una serie de cosas que están buenas y que están buenas también para difundirlas, que está buena porque la Pero gente es real. agradece. Aprovecho para contar que ayer fui al aeropuerto de Seiza y tuve una experiencia hiper friccionada, Ah, negativa, ok. con el estacionamiento, Mm. que es un imposible. Sí, está La saturado. señalética, no, pero aparte, la señal en aeropuerto internacional, punto de contacto con cualquier persona que arriba al país, es muy difícil, digamos, que no te cobren cualquier cosa en el estacionamiento y además que consigas fácilmente un lugar donde poder estacionar. Y cuando vos interpelás a la gente que trabaja ahí, todos te dicen, nosotros lo sabemos, ¿sí? Esto es un desastre. Y bueno, la mayoría de la gente, obviamente, estás en un momento, digamos, donde te querés ir del aeropuerto, y te vas. Juegan con eso y no tenés dónde. Exactamente, un libro de Tu quejas reclamo. ya no existe más, no me voy a poner a escribirte. O que alguien que te reciba la queja, digamos, te interprete y que no sea una respuesta así, ¿no? Y no podemos hacer nada. Nosotros creemos que siempre podemos hacer algo, y siempre podemos ser un poco mejores. No creemos que somos ni la mejor opción ni la peor opción, pero siempre estamos preocupados con todo el equipo de mejorar. Entonces, Pero yo veo valores, o sea, hablaron de agilidad, sí, también de ser flexibles, que no Sí. son muchos y que todos jugamos y que roles, y que sí. todos se mueven. Se viene a largo Digamos, plazo. transparencia en cuanto a la gestión de la comunicación, ¿no? O sea, Sí. nada se esconde, lo ven hasta los dueños. Dueños. Bueno, digamos, por ese camino es donde se pueden conseguir muchas cosas. Digamos, el otro camino no tiene patas No. cortas. Chicos, muchísimas gracias por Gracias. venir, un gustazo. Y muchísimas gracias a ustedes que están ahí viéndonos, escuchándonos. Como digo siempre, si están en YouTube, denos un like, suscríbanse al canal. Si están en Spotify o Apple, lo mismo, pueden dejarnos un review, así como decían ellos, pero en este caso solo cosas buenas. Solo la buena. Lo demás abajo en la mesa. Nosotros agradecer por el espacio, porque para nosotros no somos de salir mucho de la empresa, pero sí es importante difundir a veces, y son espacios que les agradecemos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chau. Gracias por escuchar este episodio de Hay Equipo. Si lo disfrutaste, podés ayudarnos dejándonos un review y compartiéndolo con quienes creas que puede servirle. Encontrá más episodios en siemprehayequipo.com. Hasta la próxima.